Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvo de Agua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag resultados finales. Resultados finales, hablamos acerca de ya los resultados presentados por el Supremo Electoral, del hecho que se repetirán las elecciones en 11 municipios a nivel nacional y también, por supuesto, del hecho de que se haya confirmado que serán el partido FCN Nación abanderando a Jimmy Morales y también el Partido Unidad Nacional de la Esperanza abanderando a Sandra Julieta Torres Casanova, quienes tengan que disputar el balotaje. Además, hablamos de las consecuencias legales que tiene esta presentación de resultados finales por parte del Tribunal Electoral, que allí pues también se pierde el derecho de antejuicio para más de 24,000 personas que buscaron puestos de elección popular. Resultados finales es nuestro hashtag de la noche. @Canal Antigua a través de Facebook y las cuentas de nuestros analistas de hoy. En el caso del licenciado Edgar Ortiz, quien lo hace a través de su cuenta @Edgar_Ortiz GT, para que usted interactúe con nosotros, y el licenciado Adrián Zapata, quien lo hace a través de su cuenta @ZapataADR. Yo participo en la discusión a través de mi cuenta @JCasandoval_ para comenzar esta noche con resultados finales. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Ministerio Público solicita orden de arraigo en contra de ex vicepresidenciable del partido líder, Edgar Barquín. He de contarle que Claudia Méndez Arriaza, ex intendente de aduanas, pues dice sentirse amenazada y que su vida corre peligro. Hungría anuncia cierre de fronteras con Serbia, esto para frenar la migración que se ha dado de personas sirias que buscan llegar a Europa. Y de contarle dentro del fútbol internacional, mañana se completa la primera jornada de la etapa de grupos de la UEFA Champions League. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Resultados finales es nuestro hashtag de la noche, y es que hoy el Tribunal Supremo Electoral dio a conocer el cómputo final de las elecciones 2015 y por supuesto también oficializó que tanto el partido FC como la Unidad Nacional de la Esperanza serán los que enfrenten el balotaje en el próximo mes de octubre. Además, se ha terminado el derecho de antejuicio para más de 24,000 personas que buscaron puestos de elección popular. Resultados finales es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Este martes, el Tribunal Supremo Electoral presentó el resultado oficial de la primera vuelta, donde se dio a conocer que el partido que encabeza la segunda vuelta, FCN Nación, lo hizo con más de 1 millón de votos. Unidad Nacional de la Esperanza UNE, 948.809. Libertad Democrática Renovada, 930.905. Frente de Convergencia Nacional, 1.152.394. Pineda oficializó la participación de Sandra Torres y Jimmy Morales en la segunda vuelta para el próximo 25 de octubre. Proceder a la celebración de la segunda elección presidencial el domingo 25 de octubre de 2015 con la participación de las planillas de los partidos políticos Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación, integrada por Jimmy Morales para presidente de la República y Afet Ernesto Cabrera Franco para vicepresidente. Y Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, integrada por Sandra Julieta Torres Casanova para presidente de la República y Mario Roberto Leal Castillo para vicepresidente. Según el presidente del Tribunal Supremo Electoral, durante esta primera vuelta se conocieron más de 100 impugnaciones. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Comenzamos esta noche con resultados finales como nuestro hashtag y nos dice a través de las redes Raúl:
Resultados finales, una semana para tan inesperada respuesta, sarcasmo es lo que dice Raúl. Fernando Valdizón se rinde ante Sandra porque ellos ya se repartieron el poder en los próximos 4 años, es lo que plantea Fernando. Aunque derrotamos a Valdizón, tanto rojos y verdes electos son seña de que aún nos falta, urge educación política. Le dimos en la madre a Valdizón, dice Bill Rojas. Y nos dice, creo que meses atrás no esperábamos una disputa entre Torres y Morales, pero el pueblo decidió con resultados finales, es lo que nos dice María André. Parte de los mensajes que tenemos en esta noche, creo que para aquellas personas que durante bastantes días, prácticamente una semana, confabularon de que el Tribunal Supremo Electoral no contaba rápido porque estaba negociando con el Partido Libertad Democrática Renovada, que había una gran sorpresa, que parecía irrevertible el hecho de que iba a ser Manuel Valdizón el que llegaría a segunda vuelta, pues hoy pues ha quedado todo eso en tan solo especulación y hemos llegado a otro punto. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos, buenas noches. Adrián, buenas noches. Y buenas a todos noches. los que están en casa, buenas noches y feliz día de la independencia de Guatemala. Feliz día, Guatemala. Una fecha memorable, aunque a muchos pues tienen unos reparos en cuanto a la celebración. Yo creo que es una fecha digna de festejar. Luego lo comentamos si quieren en otra oportunidad. Bueno, el tema del conteo yo creo que merece una aclaración. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, por lo menos en tema de transparencia y de gestión de las elecciones, pues lo llevó bien. Lo llevó bien en realidad porque el sistema es bastante seguro desde el año 83, cuando se implementa el actual sistema de balotaje, ¿no? Es decir, es extremadamente difícil hacer fraude en un sistema en el cual pues hay juntas receptoras de votos conformadas por ciudadanos que cívicamente acceden a cooperar con el sistema, en la cual hay observadores nacionales e internacionales velando por la transparencia del proceso en cada centro de votación, en el cual hay en cada mesa receptora de votos, ¿no? Y asimismo todos ellos ven el conteo de votos, todos ellos ven y firman el acta, digamos, donde se consignan los resultados de cada junta receptora de votos, con lo cual, digamos, es absolutamente, digamos, absurdo pensar en una posibilidad de fraude porque hay que hacer una especie de, digamos, boicot en las 19.500 y pico bolsas, digamos, juntas receptoras de votos, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo en primer lugar. En segundo lugar... Son casi 80.000 personas. Exactamente. O sea, involucradas, usted, ¿no? Sí, o sea, cuando usted ya hace la suma de las 19.200 y tantas mesas electorales, son más de 80.000 personas voluntarias que participan en el proceso electoral. Corromper esas 80.000 personas está complicadísimo. 80.000 personas solo por parte de lo que designa el Tribunal Supremo Electoral. Si sumamos esto a los fiscales y observadores, pues bueno, llegamos a una suma mucho mayor. Acto seguido, digamos, yo creo que algunos pensaron que era inusual el tiempo que demoró el Tribunal Supremo Electoral. Fue más corto. De hecho, fue más corto. Lo que sucedió es que nunca habíamos tenido, que yo recuerde, ¿no?, una diferencia tan corta entre los candidatos y eso obviamente generó algún tema de incertidumbre en mucha gente que a lo mejor no recordaba cómo había sido el cómputo en otras ocasiones. O sea que sí se fue en un plazo razonable y normal e incluso con bastante celeridad comparado con otros casos. Entonces ahí creo que hay bastante claridad. Lógicamente hubo denuncias en 11 o 12 municipios donde se repetirán elecciones. Eso se debió pues a circunstancias de destrucción material de boletas, que es básicamente el caso extremo que la ley electoral y de partidos políticos estipula para repetir la elección. Valga decir que la ley electoral únicamente estipula repetir la elección de alcalde. Claro. ¿No? La de presidente, vicepresidente y diputaciones no se repite. Al menos de que fuera 1/3 de la votación. De las juntas, sí. O sea, 1/3, lo cual sería muchísimo. Es muy raro, ¿no? Claro. Entonces, en este caso se repetían únicamente las de alcalde en 11 municipios, lo cual pues también son zonas de reputación violenta, digamos Joyabaj, por ejemplo, que otra vez vuelve a ser un foco, digamos, de violencia, lamentablemente. Pero entre todo lo demás, pues ha estado bastante en el parámetro de lo razonable la elección. Entonces ahí yo creo que no, yo descarto cualquier tema de transparencia simplemente porque el sistema a lo mejor es arcaico si ustedes quieren, pero es extremadamente seguro, ¿no? Arcaico quizás sí. O sea, para aquellas personas que hablan de la utilización de teléfonos inteligentes, de métodos de votación electrónica, yo realmente sí prefiero, de verdad, el conteo manual, voto a voto, con la fiscalización transparente. A ver, que se tardaron una semana y que, de verdad, me parece que el proceso, además, esta presentación del acta
con la digitalización del acta a la par es realmente pues un método maravilloso. Usted puede entrar, ver su acta, o sea, ver la mesa de donde votó, decir, bueno, mire, yo voté, estoy seguro que voté por X candidato y no aparece ninguno. Ahí puede haber alguna duda, pero usted lo puede ver, o sea, puede tener certeza de eso. Vámonos, estamos con resultados finales como nuestro hashtag de la noche, y también vamos a hablar, por supuesto, de las implicaciones legales que tiene ya el tener resultados finales. José Gaitán, realmente se nota que ha hecho un muy buen trabajo el Tribunal Supremo Electoral. Resultados finales, Junta Receptora de Votos, 1.761, yo cuidé tu voto. Ay, vea, qué buen tuit. Nos dice Alvarado Corado, ya sabíamos el resultado, solo Valdizón esperaba un milagro. Daniel, ¿por qué los resultados que están en la página del TSE son diferentes a los que dieron hoy? Es lo que nos plantea Daniel. Están actualizados probablemente. Sí, lo mejor fue que el pueblo sacó al líder de contienda cuando debió hacerlo el Tribunal Supremo Electoral en su momento. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Rodrigo. Creo que con las herramientas legales que el Tribunal Supremo Electoral tenía o tiene, hizo mucho más de lo que pudo, de verdad, mucho más. Y ya también hay que tener un grado de responsabilidad ciudadana. El ciudadano tiene que empoderarse y el voto es su mejor arma. Ninguno de los dos ha dado su equipo de ministros. Luego resultará Alibaba y sus 40 ladrones, es lo que nos dice Yo Soy Guate. Quetzalumán, el Tribunal Supremo Electoral le dio tiempo a Valdizón para hacer movimientos y renunciar antes de presentar resultados finales. ¡Qué casualidad! Yo creo que es al revés de lo que plantea Quetzalumán. Ante la tendencia irreversible de los resultados, Manuel Valdizón reaccionó. No es que el tribunal haya reaccionado a lo que hizo Manuel Valdizón. ¿Cuánto tiempo tiene el líder para cancelar la deuda de multas impuestas por el Tribunal Supremo Electoral? Ya las canceló. Si no, de verdad, eso hubiera sido un problema. Se debe de impulsar y promover el debate serio para la elección, no a la campaña negra. Me parece correcto el llamado de Sergio. Josué, resultados finales. A muchos se les acabó la fiesta del antejuicio. Ahora les toca a la justicia hacer su trabajo. Mari Paz, vaya, ya era hora. Solo porque hasta después del berrinche de Valdizón les daría miedo resultados finales y no le tocó. Es lo que nos dice Maripaz. Y Raúl, una semana para, ya lo leíamos hace un momento, licenciado Adrián Zapata, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Edgar, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, yo creo que, para empezar, creo que hay que hacer un reconocimiento al trabajo del Tribunal Supremo Electoral. La coyuntura era sumamente compleja, el manejo social a raíz de los eventos que sufrimos desde abril a la fecha generaba que el proceso fuera particularmente complicado para ellos. Se hicieron muchos señalamientos en torno a la necesidad de una postura más firme y esto, en función también de todo lo que se evidenció con el tema de la línea en particular, generó que este malestar ciudadano y este hartazgo por la clase política generara una presión incluso mucho mayor en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Quienes, algunos en mayor medida, generaron una postura de mayor fortaleza y mayor decisión, muy notorio lo que hacen en este caso los magistrados suplentes, que sirve el espacio para un reconocimiento, porque manejaron esta suplencia con mucha madurez, acudiendo a espacios, a medios de comunicación, dando la cara y alternando también el trabajo que yo quiero pensar que se estaba haciendo en el seno del tribunal por parte de los titulares, y con un trabajo, la verdad es que de mucha apertura y muy serio. En ese sentido, el tribunal, con esta convulsión que estábamos viendo en el país, genera un proceso sano, un proceso transparente. Lo que sucede en el atraso es que realmente la situación que hemos vivido en este proceso electoral es sui generis. La brecha con la cual se define la cantidad de votos para pasar al balotaje es muy estrecha y necesitaba un trabajo de un conteo y un análisis bastante profundo que evidentemente se generó dentro del marco de ley y en el tiempo de ley. Es lo que se conoce, por ejemplo, en los Estados Unidos como too close to call. Demasiado estrecho el margen como para dar una victoria, dar un resultado. O sea, a ver, le pongo un ejemplo. En los Estados Unidos usted tiene un estado donde se ha computado el 2% de las mesas. Le dicen, el ganador, según nuestra proyección, es tal. Es irrefutable, porque la diferencia va a ser tan grande que estadísticamente hay certeza.
y hay resultados donde usted tiene 90% de las mesas escrutadas, le dicen too close to call, no podemos decir nada porque no sabemos qué va a pasar. Ese fue el caso en esta elección. Es correcto, y el manejo que hace el tribunal en esta situación es adecuado. Bajo reserva, lo que sí me queda a mí un poco debiendo un poquito es en el tema de anunciar resultados para X fecha. Creo que debieron haber sido más cautos en eso, pero afortunadamente no pasó a mayores. Creo que la nota negativa, la X en este ejercicio que hemos llevado a cabo con mucha ciudadanía y mucha responsabilidad, la tienen estos 11 municipios y sirve este espacio para hacer un llamado a la reflexión y un llamado a la conciencia para que se suban junto con todo el resto del país a estos procesos en paz, a estos procesos con una responsabilidad clara en la emisión del sufragio, a pegarse a la normativa, a establecer o a utilizar los canales que la misma legislación permite para generar descontentos, impugnaciones y demás. Pero ya no podemos seguir en este país manejando nuestro descontento de la forma en la que se dio. Es decir, tenemos una oportunidad en la segunda vuelta para elegir, o ellos, la tendrán ellos en sus autoridades locales, y creo que es una excelente oportunidad para que estos compatriotas se laven la cara, le laven la cara a su municipio y desarrollen este proceso con madurez, en paz y generando toda la sanidad que el mismo proceso demanda. Es decir, es básico lograr llegar a este extremo. Ahora bien, creo que es imposible dejar de ver el porvenir una vez determinados los resultados, sobre todo en materia de los antejuicios que se habían generado. Claro. Hoy por la tarde surge la noticia de la solicitud del Ministerio Público del arraigo del licenciado Barquín, y tristemente creo que en el último mes la población tiene más claro el proceso penal de indagatoria y la primera fase, que incluso, por ponerles un ejemplo burdo, la ruta que tenemos con la selección nacional para llegar al Mundial. Claro. Es decir, hoy en día la población, y eso es lo enriquecedor de todo lo que hemos vivido, la población está atenta, sabe del tema, y es un reconocimiento para la gente que ahora está informada, está detrás de los procesos y además fiscalizando y exigiendo, donde cobra relevancia el hecho de la objetividad que tendrá que tener todo el aparato de justicia de este país para generar un proceso sano y refutable en cuanto a lo que se genera. Lo que pasa es que este proceso con el licenciado Barquín va a ser peculiar si lo comparamos con la indagatoria que se dio con la expresidenta y el expresidente. Es decir, aquí que a ver, es delicado. Que a él no se le está acusando por el caso de la línea, claro. Se le está acusando por el caso de lavado y política que incluye a Francisco Morales Guerra, mejor conocido como Chico Dólar, a su hermano, el diputado Manuel Barquín, al también diputado reelecto Jaime Martínez Loaiza, y no cuando eran parte de Libertad Democrática Renovada Líder, sino cuando tanto Martínez Loaiza como Manuel Barquín eran los máximos dirigentes de la Gran Alianza Nacional. Vamos a ir a las redes porque estamos con resultados finales como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Werner Ralda, el TSE dijo que era imposible el acarreo, pero de igual manera se dio. Omar, con el conteo tan lento del Tribunal Supremo Electoral, le permitió a la UNE y Líder replantear sus estrategias para unificar sus votos. Yo estoy en desacuerdo de lo que plantea Omar, porque ya cualquiera de los dos, o sea, si usted cree que iban a replantear sus estrategias, uno de los dos iba a quedar fuera. Así de simple, o sea, claro. Lo que ya había quedado claro era que quien iba a pasar era Jimmy Morales. Así de fácil. Marta, son transparentes los resultados, pero no democráticos, porque los diputados son electos a la sombra de los presidenciables. Yo tampoco estoy de acuerdo en lo que plantea Marta, con todo respeto. Democráticos sí son. Que no estamos totalmente de acuerdo, que los mecanismos para que los cacicazgos locales repitan en las diputaciones no nos parezca, que el sistema de repartición de minorías, de representación de minorías bajo el método de Hunt no nos parezca el ideal. Eso es otra cosa, pero de eso a que no son democráticos, quienes votaron por ellos son guatemaltecos, igual que nosotros, de verdad. Hay que hacer una autocrítica en ese sentido. Líder demostró que el fraude lo hicieron ellos, limpiando así la imagen del Tribunal Supremo Electoral. Para el futuro, la segunda vuelta debe realizarse a los 2 meses para no tener especulaciones, se tardaron mucho. Valdizón alega fraude porque así le quiere llamar a su fracaso y culpar a 20. Es lo que nos dice Gonzalo. Lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral, el pueblo, lo que no hizo el Tribunal Supremo Electoral, el pueblo sacó a Valdizón y esperamos que ahora sí se suspenda a Líder y a UNE.
al líder es mucho más probable, ¿eh? Absurdo que hubiese fraude, es la pregunta que nos hace Maynor de León. Hubo mesas en donde le daban solo 3 papeletas a la gente para que otros las llenaran, es lo que nos dice Maynor. A ver, Maynor, hay que tomar en cuenta lo que usted dice como una denuncia local. La incidencia a nivel nacional de lo que usted está diciendo, ahí hay que tomarlo con muchas pinzas, hay que ser muy cauteloso. Uno utiliza el término fraude para deslegitimar un proceso tan grande como el que se da en Guatemala. María, yo fui observadora y todo transcurrió bastante tranquilo, pero sí hubo bastante gente de líder. Luis nos dice al final, quedó lo popular de lo peor, Sandra, contra lo que no sabemos si va a ser lo peor. Jimmy, es lo que nos dice Luis. El licenciado Douglas, quien hablamos desde este espacio, nos dice, es fácil explicar los resultados cuando estos han sido entregados, pero haberlos anticipado, eso es ciencia. A ver, difícil. Yo le digo una cosa al licenciado Chacón, en estas condiciones no se hacen predicciones, estaba casi imposible. El único que en este espacio pues tuvo además certeza en lo que dijo y mucho tino fue Quique Godoy. De ahí para adelante ninguno de nosotros hacer tal cosa. Yo, de verdad, ni cerca. Bueno, varias... ¿no? Ciertamente el fraude yo lo retomo, ¿no? No es un término que aplique, sobre todo porque donde hubo anomalías, hubo reportes de anomalías, se anularon las mesas. O sea, eso está presentado. Los originales, incluso los asuntos anómalos que hay. El tema del acarreo es un asunto muy difícil de... 11 de 338, ¿eh? Sí, nada, o sea, es 0,01%, nada. El tema del acarreo es un tema muy complicado, porque en realidad no es malo ni es delito per se transportar personas. Es más, incluso podríamos decir que es una externalidad positiva que alguien traslade una persona de un sitio a otro. La gratuidad del transporte en la ciudad. Claro, la gratuidad del transporte, ya sea por parte del Estado o por parte incluso de los partidos que según ellos compran votos. Y ahí quiero llamar yo también a la reflexión de las delicadas acusaciones que hace el candidato del líder Manuel Valdizón cuando, digamos, asevera que hay fraude. Que dicho sea de paso, me parece un poco, digamos, contradictorio un mensaje de fraude llamando a la concordia, ¿no? A mí si me hacen fraude estaría muy molesto, ¿no? Si de verdad estoy seguro que hubo fraude, yo creo que es absolutamente, digamos, fuera de lugar. Pero ojo con lo que dijo Valdizón. Él decía, no existe el voto cruzado en los sitios en los cuales hubo voto cruzado. Y ahí llamó yo a la atención del acarreo. O sea, hubo acarreo y a lo mejor la vinculación del votante, digamos, con su alcalde era mayor que la vinculación del votante con el presidenciable, aún en aquellas zonas en las cuales los políticos creen que a cambio de una dádiva, digamos, el votante les retribuirá con su voto. Eso es bien interesante. Entonces, es un término. ¿Cuánto de ese acarreo que se denuncia, que es simplemente transportar gente de un sitio, digamos, al centro de votación, realmente se vio comprada por ellos? O sea, es bien, bien complicado. Creo que habría que hacer una diferenciación en el término acarreo entre aquellas personas que son parte del municipio y que se les facilita llegar al centro de votación a, por ejemplo, el cambio de padrón, el cambio de dirección electoral. O sea, personas que no son de ese municipio y que forman parte de una red clientelar de alguien y son llevados a centros de votaciones, aún así no sean parte de ese municipio. Creo que sería eso sí es ilegal, ¿eh? La coacción sí es delito. Claro. Pero digamos, igual, de todas formas, el tema, digamos, del acarreo de un padrón electoral a otro es extremadamente difícil. O sea, ¿qué puedes hacer? Ese día no se puede hacer absolutamente nada. No, además el menosprecio que se da en el análisis por parte del partido líder en cuanto a la participación de la gente del área rural de este país en redes sociales, por ponerlo claro. Claro. Es decir, la dinámica que generó la personalización de la clase política, del señalamiento de corrupción en Manuel Valdizón, genera que no obstante la lealtad con el cacicazgo, el rechazo se manifiesta en un voto cruzado. Por supuesto, claro. Y eso, en su momento, pudo haber sido impensable por el tema del voto en línea. Pero la crisis de los últimos meses y los medios de información y el acceso a redes sociales en el interior incluso, generan un posicionamiento de la población de rechazo. No obstante, un apoyo al cacicazgo en función de su bienestar inmediato en el entorno territorial, ¿no? Pero otro ejemplo que digamos, vota porque la tesis de Valdizón prácticamente la única es el voto cruzado no existe, y esa es su acusación. Otra cosa que invalida la acusación del doctor Valdizón es el voto de Patriota. O sea, Patriota obtuvo muchas diputaciones, 15 por ahí,
y sin embargo obtienen 4% de votos en el presidencial de Mario David García. Claro. Voto cruzado, es exactamente lo mismo. Y el patriota no me digan que fue un voto urbano. El voto patriota fue un voto también relativamente rural, marginal. Sí. Y hay un voto de... Y lo que va a ser el voto de castigo, Edgar. Claro, Es, por supuesto. la oposición, estamos hartos de esto. Claro, Claro. Y hay un voto marginal, digamos, ya sea por cacicazgos, digamos, de alcaldes del Patriota, porque muchos alcaldes no lograron cambiarse, digamos, de a otra agrupación política cuando fue todo el escándalo de corrupción, y tampoco unos diputados locales que también corrieron con el Patriota, que capturaron sus votos para entrar al Congreso y no capturan los votos así para su presidencial. Es voto cruzado rural. Hubo mismo. una modificación del voto y eso Claro. nos tiene que quedar claro. Eso es positivo. Sí, por supuesto, pero de las opciones, por ejemplo, de carácter más urbano marginal, la que tenía mejor estructura partidaria era el partido Creo Unionista. Sí. Como estructura, como maquinaria electoral, con un proceso ya cumplido por parte de su candidato a la presidencia, Roberto González Díez Durán. Y tenían Arzú. Y la imagen, por supuesto, de Del Álvaro Arzú alcalde. Irigoyen, que hay que decirlo, siendo honestos, él no traslada su voto, nos ha quedado absolutamente claro. O sea, no se lo pudo trasladar a Fritz García, no se los pudo trasladar a Oscar No. Berché. O sea, él no traslada su voto, es un voto muy personalista. Claro. Aquella persona que cree en Arzú, así de sencillo. Correcto. Pero a lo que me refiero es que la maquinaria, creo, unionista es mucho más desarrollada que, por ejemplo, la que tenía Alejandro Yamatei, que la que tenía la misma Suri Ríos, y que tuvieron mejores resultados en esta elección que él. A pesar de que él sí tenía una maquinaria partidaria mucho más consolidada de una estructura que ya venía de la elección anterior. El partido Fuerza es un partido que surge en esta elección, el partido Visión con Valores tuvo muy poco tiempo para poderse armar en la elección anterior por el tema de Harold Caballeros, entonces habría que entender que fue un tema... Rapidito, es que el problema aquí es que la trayectoria política en este país, lejos de ser un plus, se convierte en una condena. Seguro. Y eso le pasó al licenciado Canela. Su trayectoria y sus candidaturas previas lo que hacen es marcarlo como un político de cierto grado de experiencia, que es lo que la gente, hoy por hoy, No quiso. desecha. No quiso, efectivamente. Vámonos a las redes, estamos con resultados finales, como nuestro hashtag La Noche. Edgar Palomo nos dice, con Valdizón fuera de la contienda es ganancia para Guatemala. Sabemos lo que no queremos, es lo que nos dice María. Valdizón sabía que ya había perdido y tenía que irse rápido, debe demasiado. El doctor Zavala nos dice, la declaración de fraude se le revirtió a los de líder. Rubén, los 10 días del Tribunal Supremo Electoral para dar resultados finales fueron para decir dónde repetir elecciones, debieron anticipar el resultado del presidente. Creo que volvemos al mismo tema. Estoy de acuerdo, el Tribunal Supremo Electoral hizo un excelente trabajo logístico y nuestro sistema de voluntarios es sólido garante. Minor nos dice, ahora resulta que el Tribunal Supremo Electoral lo hizo todo bien, me preocupa lo que comunican. ¿Qué es lo que le preocupa, Minor? De verdad, lo hizo bien. O sea, lo hizo bien. Si usted no está de acuerdo, pues habría que argumentarlo de una manera más sólida. Y por supuesto, este es un espacio para eso, para debatir, para tener argumentación. El sistema está blindado en la honorabilidad del ciudadano. Ese es el tema. El ciudadano que llega a la mesa, que es parte de la Junta Receptora de Votos, que fiscaliza el voto para cualquier partido, el sistema de cómputo tan visible, pues es lo que garantiza el sistema, de verdad, Minor. Si usted no está de acuerdo, pues por supuesto que su opinión acá es bienvenida, para eso sirve, para poder ir construyendo ideas. En Santa Catarina Mita, Jutiapa, se repiten elecciones por posible fraude. Es correcto, en Santa Catarina sí, en Catocha se repiten las elecciones. Pablo Álvarez nos plantea, como sociedad aún no hemos asimilado la revolución que hemos vivido, elecciones pacíficas después de la renuncia de Otto Pérez Molina. Yo creo que lo que plantea Pablo es vital. O sea, no solo es una elección después de la renuncia, es 3 días después de la renuncia. O sea, es más, el presidente Alejandro Maldonado Aguirre llega a un proceso de elecciones con 2 días en el puesto. Con 2 días en el puesto. Inaudito, Si se une el líder y une, Tribunal Supremo Electoral deberá suspenderlos doblemente porque pasaron el tope de gastos de campaña. El tope de gastos de campaña que se va a tener ahora es el de une. Aquí ya no pueden haber alianzas. Al menos alianzas de carácter electoral. O sea, pueden haber alianzas de palabra, de maquinaria, pero usted ya no puede correr con otro partido. Eso ya no se puede dar, eso tendría que haber sido antes del llamado a elecciones. Bueno, antes de inscribir los partidos, a eso me refiero.
Con estos resultados gana Guatemala, segunda vuelta con más responsabilidad y criterio. Ya no está Valdizón. Raúl, los resultados oficiales y los digitales distan por la auditoría de las mesas. Las cifras de la página web eran brutas, es lo que nos dice Raúl. Brian nos dice, ahora a votar con mucha responsabilidad e inteligencia para no equivocarnos. Marvin, ¿en qué municipios se repetirán las elecciones para alcalde? En un momento le paso el dato con todo el gusto. Son 11, ahí está Cicatocha, hay otro en Chimaltenango, que se quemaron las urnas. Bueno, Joyabaj, en Quiché, sí. En San Marcos hay otro. Nick. Sí, una cosa también hay que estar pendientes. Yo creo que pese a la estrecha diferencia entre UNE líder y pese a las declaraciones de Manuel Valdizón, yo esperaría, digamos, una aceptación por la legitimidad del proceso de los resultados que se dieron. Y eso es una prueba de fuego para la institucionalidad guatemalteca, ¿no? No tener un caso parecido al venezolano, por ejemplo, que yo creo que distamos mucho de ser un tema como Venezuela, pero también ser un caso distinto como México, que a lo mejor sí uno podría pensar que pues no es tan distinto a Guatemala en algunos temas, aunque la política mexicana obviamente es un poquito más dura que la nuestra, ¿no? Pero recordemos la elección de Andrés Manuel López Obrador cuando denuncia fraude porque la diferencia fue muy estrecha e instala en el Zócalo un gobierno paralelo que fue una cosa, digamos, para volverse loco. Uno esperaría que no suceda lo mismo en ese caso en Guatemala, ¿no? Que sí hay una aceptación legítima del proceso porque lo es. Yo creo que eso es una prueba de fuego. Lo digo porque me llegan mensajes, por ejemplo, desde la Verapaz, desde Lanquín, donde reportan bloqueos, ¿no? De hecho, tengo amigos que intentaron ir a Semuc Champey, no pudieron pasar porque justamente un alcalde derrotado, digamos, del sitio de Lanquín, estuvo bloqueando el sitio. También hay otras denuncias en otros municipios donde, digamos, creo que en Misco, un municipio cercano a la ciudad, también desactivaron la policía municipal de tránsito. O sea, hay temas, digamos, obviamente desestabilizadores que yo esperaría no pasen jamás. Y lo digo por el bien también del proceso electoral y legítimo de la democracia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a darle a conocer en un momento los municipios en los cuales se van a repetir las elecciones. No los tengo todos en mente, pero en un momento hoy solo revisemos lo que nos plantean las redes con resultados finales como nuestro hashtag de la noche. Alice nos dice, bravo Guatemala, sacamos a Valdizón, la unión hace la fuerza, ojalá nunca regrese. Evelyn, me parece que Valdizón tiene algún plan maquiavélico, no creo que se quede tranquilo. Elder Manuel Valdizón se adelantó porque seguro conocía lo que el Tribunal Supremo Electoral diría, fue una rabieta desesperada, tal y como acostumbra hacer. Es que aunque no lo supiera, la tendencia ya era irreversible, no había, a pesar de que siendo usted la autoridad electoral tiene que tener los resultados concretos, pero la tendencia estadística era prácticamente irreversible y eso fue lo que creo yo generó esa responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, garantizar transporte gratuito al día de las elecciones. El transurbano no lo fue. En otros momentos el tribunal contribuye a las municipalidades, por ejemplo, o a las empresas para que el transporte sea gratuito, le paga el día a los sistemas de transporte y no es responsabilidad completa del tribunal. Hay algunos otros aspectos que se usan alrededor. Lisa Alvarado nos dice, Valdizón sigue con lo mismo, no hubo fraude, no le toca. Y para que aprenda, no copy-paste. Y sus fiscales que se pronuncien, es lo que dice Lisa. Alexander, ¿por qué los resultados son diferentes a los que dieron en la conferencia? Dijeron que FCNE fue 1.152.000 y aquí sale 1.167.000. Es lo que nos plantea con esos datos. Son resultados finales y aquí, total, habría que revisarlo muy a detalle, ¿no? La demora en la recepción de ciertas mesas siempre ha existido, hoy cobró relevancia porque acogía votos determinantes. Marta, ¿y qué pasó con los trámites de antejuicio de los diputados reelectos? No, se nos colaron y fueron reelegidos, ojo delicado. A ver, hay que entender que muchos de los que fueron reelectos era prácticamente imposible que no fueran reelectos. Es que eso nos tiene que quedar claro. ¿Cómo funciona la representación de minorías? Usted tiene una cuota repartidora, necesita una cantidad de votos mínimos para poder entrar y que pues esa cantidad de votos se transformen en curul. Y con la colocación dentro de los listados, era muy probable que muchos de esos diputados efectivamente lograran esa diputación, aún así fuera por la repartición de minorías de la fórmula de Hunt, y así fue. Creo que si no lo tiene muy claro,
quien lo explica mejor es el licenciado Javier Brolo de Así es. Él hacía una proyección de cuáles eran las diputaciones casi seguras, y efectivamente así lo fueron. Sí, totalmente. Sí, eso es un poco el problema del sistema también para castigar al voto. O sea, digamos, se vio claramente, digamos, el señor Morales, guste o no guste, pues era un voto de protesta, ¿no? Claro. Evidentemente, y Adrián lo dice muy claramente cuando dice alguien como Canela, por ejemplo, que tiene enteros y galones por su experiencia, aunque guste o no guste, es lo mismo, ¿no? Es un tema con un tipo con experiencia, conocido, con un partido, informado y tal. El voto de protesta no se dio igual, digamos, en diputaciones porque es más difícil, ¿verdad? Y eso es un poco el problema. Gente como Mirza Arriaga, por ejemplo, acusada de corrupción, sí. Martínez Loaiza, Luis Chávez, o sea, Huehuetenango fue quizás el más claro, ¿ah? Mirza Arriaga, Luis Chávez, ahí entró también Mario Rivera, que también tiene proceso ante juicio, entró también, ¿quién más? A ver... Jaime Martínez Loaiza. Sí. Sí, o sea... Sí, claro, porque es difícil, porque si el voto va, por ejemplo, por el tema de la cifra repartidora, ¿no? Si hay suficiente caudal de votos para repartir curules, pues el voto castigo ahí no funcionó. Y claramente es un fracaso, ¿no? Claro. El voto cruzado de diputados fue bastante marginal, y aunque también hay que decir una cosa, ¿no? Es un poco extraño, porque sí es verdad que no puedes, digamos, castigar a tu diputado directamente, porque no sabes, de hecho, a quién estás metiendo y a quién no. Claro. Pero sí pesa mucho en cada distrito electoral quién es el caudillo, digamos, del Congreso, porque él sí mueve el voto, ¿no? Claro. Entonces, se castiga, pero se castiga marginalmente, y es muy difícil, ¿no? Voy a nuestra pantalla y aquí le presentamos cuáles son los municipios en los cuales se repetirán el voto según esta acta del Tribunal Supremo Electoral: en Quiché, Joyabaj, en Jutiapa, Santa Catarina Mita y Conguaco, en San Marcos, Malacatán, en Suchitepeque. Son 3 los municipios: San Francisco, Zapotitlán, San José, El Ídolo y San Antonio, Suchitepeque. Estuvo muy complicado en Suchi. En Sololá, Santa Clara, La Laguna y Santa Catarina, Palopó. En Santa Rosa, Pueblo Nuevo, Viñas, y en El Progreso, el municipio de Morazán. Esos son los 11 municipios. Oiga, 3 es mucho, ¿eh? Sí. Bueno, yo quiero resaltar algo, y es justamente en torno al llamado que hacía Edgar en cuanto a los resultados. Ya hay una postura oficial y el llamado a la paz y al abordar la segunda vuelta con responsabilidad. El señalamiento de fraude, si no está acompañado con pruebas, realmente a mí me parece una postura muy irresponsable. Creo que todo el aparato para poder evidenciar este fraude lo tenía líder, y creo que si no se han aportado pruebas es porque o no existen, o qué sé yo, puede ser una estrategia. A mí me parece que es irresponsable y le hace mucho daño al país, y es contradictorio señalar contundentemente un fraude y al mismo tiempo hacer un llamado a la tranquilidad de las bases. Esto creo que es una irresponsabilidad muy grande, pero vamos a ver. Ahora, una vez agotado el proceso, ahora viene una nueva fase que sí creo que es de mayor responsabilidad para la ciudadanía, una vez que ya salimos de este antivoto por el político tradicional, que es como la población lo vio. ¿Qué sucede ahora en función del reacomodo en el tema del ejercicio del poder público de los candidatos Sandra Torres, Jimmy Morales? Y realmente viene la discusión, y ahí desde el tema de generar opinión, que finalmente lo que hacemos nosotros acá es eso, generar opinión. El análisis, finalmente, el principal analista está sentado allí. Son ustedes los que van a llegar el día 25 de octubre a definir esto. Y la responsabilidad final es, con base en estos resultados, generar en ustedes la postura que por lo menos en individual podemos tener Carlos Sandoval, Edgar Ortiz o su servidor. Y es este reacomodo en función de qué es lo que nos interesa como país. El tema de la experiencia versus el tema de la transparencia que se pudo haber dado, el tema de una segunda oportunidad versus el tema de la incertidumbre de quién está detrás. Y finalmente ese balance tiene que hacer un ejercicio responsable en función de 2 proyectos abismalmente distintos. Y creo que ese es algo que tenemos que empezar a prepararnos, aprovechando este interés, este civismo que se está manifestando ahora, para generar un proceso de selección maduro y teniendo claro cuáles son las ofertas. Despersonalizar y ver un poco el proyecto para entender el país en lo que es, en este conglomerado, en la reconstrucción del constructo social, pero en función de una selección clara de proyectos completos, no basándonos exclusivamente en figuras individuales. Y creo que eso es trascendental
al margen de las irresponsabilidades que pueden generarse, señalando o haciendo un discurso incendiario y al mismo tiempo llamando a la paz. Creo que eso sí es algo que debemos dejar muy claro. Vámonos a las redes y cerramos este tema, al menos de momento. Nos dice Fernando: los ciudadanos deberíamos de exigir que los funcionarios ganen el mismo salario que todos, a ver si aún así participan. Creo que no ese es el tema. Ya con los resultados finales, hablemos de posibilidades. ¿Alianza será la separación de Valdizón del partido para facilitarlas? Yo no creo que hoy tenga tanto peso. Creo que repetir las elecciones donde quemaron los votos es mal precedente. Es lo que nos dice M. Piroral, pero es que no tiene otra forma de poder resolver el tema. O sea, y además así lo marca la ley. Lo que se tendrá que informar mejor son los 2 listados de diputados, ya que no dan nombres. Sí, yo creo que aquí hemos discutido varias veces si el sistema de listados cerrados es el que más nos conviene. O sea, si como sociedad deberíamos de buscar listados semiabiertos, si de buscar uninominales. O sea, creo que el sistema de listados cerrados ya nos ha quedado... Es que ese sistema, para Juan Carlos, que haga la aclaración, el sistema de ONT es muy apropiado para sistemas parlamentarios. Claro. Porque entonces el presidente tiene una fuerza parlamentaria que a su vez es un contrapeso al órgano ejecutivo. Pero en un sistema presidencial yo creo que no va. Que para aquellas personas que no han intentado alguna vez entender el método de Hunt, no es fácil. O sea, la aplicación de la cuota repartidora de Hunt no es algo que sea sencillo, es una matriz complicada de poderse hacer. Ahora pues hay tablas de Excel que lo hacen con más facilidad, pero si usted es un ciudadano normal y conoce medianamente la matemática, seguramente le va a tomar bastante tiempo poder aplicarla. No es fácil. Vamos a ir a la pausa, quédese con nosotros, quédese con Noticieros de Antiguo, estamos a las 10 p.m. Bueno, estábamos, gracias a Antonio Andrés Cruz Batres por los deportes. Vamos ahora a entrar a nuestra ronda de conclusiones. Son ya 10:54, licenciado Zapeta. Bueno, Juan Carlos, yo creo que ahorita el punto toral, aparte del ejercicio cívico que nos espera el 25 de octubre, sí tiene que ser velar también por un cierre digno de la actual legislatura, que urge. Vemos que mañana deberían de elegir vicepresidente. Y además el acompañamiento permanente para los nuevos diputados electos, esperando que tengan una iniciativa muy esperada o muy válida para incluso generar algún acercamiento previo o acercarse a foros donde puedan empezar a preparar una agenda. Es decir, esperamos proactividad sobre todo de la gente joven y nueva en el Congreso. Hay expectativas muy altas y tenemos que estar muy pendientes de eso, ¿verdad? Bueno, a quienes nos preguntaban cuán complejo era la fórmula de Hunt, pues le presento esta tabla que fue diseñada por el licenciado Javier Brolo, y para que usted vea más o menos cuántos números hay que operar para poder llegar a determinar cuáles son las curules. Realmente, si uno no es un matemático como tal, pues la aplicación es poco... Es muy compleja, ¿no? Es tediosa. Sí, entonces... Y Javier es filósofo, ¿eh? Vámonos a las... ¿Ah? Y Javier es filósofo. Sí, no, le pegó a todo. Con todo. Lick. Sí, yo quiero sumarme a las palabras de Adrián. Ahorita es muy importante también no perder de vista lo que resulte la actual legislatura a final de periodo, porque es lo que nos queda, pues. Segundo, ir a votar en segunda vuelta, nos guste o no nos guste, el sistema es el que es, y los candidatos que hay son los que pasaron a segunda vuelta, y tendremos que escoger entre uno de los dos. Yo de todas formas invito a la gente casista, si quieren votar nulo, pues háganlo. Cada quien está en su derecho y su libertad de expresarse como lo quiera, pero espero que no haya abstencionismo, que sea quizás no igual que en la primera vuelta, porque es difícil una cifra récord como la que tuvimos en esta elección, pero yo creo que es muy importante también que ejerzamos el derecho al voto, y veamos si esta legislatura será la que apruebe la ley electoral y partidos políticos, la iniciativa de la reforma, porque no es una nueva ley, sino una reforma. Veremos veremos también, y algo que no hemos hablado mucho, el presupuesto. Me preocupa muchísimo. El proyecto total de presupuesto que hay es una desfachatez absoluta, ¿no? Es un peligro para las finanzas del Estado. Guatemala, yo lo he dicho en varias ocasiones,
estamos en una situación financiera muy delicada. La gente piensa que pues todo está en los parámetros normales. No estamos en parámetros normales. La deuda sobre PIB se dice que es el 25% de deuda pública sobre PIB, pero nunca le suman la deuda del gobierno central contra el Banco Central ni contra el Seguro Social, que si la sumamos llegaríamos a un 40% del PIB. Eso ya es un nivel de deuda muy alto, sobre todo, y que tampoco tiene capacidad de recaudar mucho más de lo que ya lo hace. Entonces, el presupuesto está ahí, eso sí seguramente lo va a aprobar la legislatura actual. Si no lo aprueba, le va a atar de pies y manos al gobierno que venga en su primer año de gestión, y también eso va a ser vergonzoso, sobre todo porque hay temas, digamos, que en este presupuesto del 2015 estaban asignados para elecciones, por ejemplo. O sea, el tribunal tendría una asignación presupuestaria que no correspondería con lo que hará. El diseño territorial de inversión, toda la planificación se cae. Exactamente, Claro. exactamente. Claro. Es un desastre no aprobar presupuesto, pero es aún más desastroso quizás aprobar el que están queriendo aprobar. Hay que ser muy cautos con el tema del presupuesto. Cerramos la temática con un par de mensajes. Miguel Bautista, mi criterio es que independiente de quién gane, no debemos dejar que el 0,01% de los corruptos nos gobierne. Alvarado Corado nos dice los resultados del TSE, lentos pero seguros. Josué, en la última conversación filtrada del partido líder, Manuel Valdizón dijo que ya sumaba 80 en el Congreso. ¿Junto a qué partido? Bueno, él podría decir que tiene 115 para poder aprobar lo que sea. Eso habrá que de verdad medirlo conforme de los resultados, no es así de fácil. Vamos al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. Hablamos de los resultados finales. Según el Tribunal Supremo Electoral, oficialmente el balotaje es entre Sandra Torres y Jimmy Morales. Claudia Méndez Asensio, exintendente de aduanas, teme por su vida, asegura que lo ha perdido todo, que le robaron incluso su paz. En el plano internacional, el gobierno húngaro ha decidido cerrar su frontera, esto para frenar en al menos una cuota, pues el flujo de migrantes sirios. Y en los deportes, mañana jornada del mejor fútbol del mundo, la UEFA Champions League. Cementos Progreso. Con sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Hasta aquí llegamos con el debate de esta noche. Gracias a usted por ser parte del mismo a través de las redes sociales. Adrián Zapata, Edgar Ortiz, Juan Carlos Sandoval, que tenga usted una noche y una independencia. Guatemala, muy feliz cumpleaños. Que la pase usted muy bien.